sucederá en el capítulo 110 de la telenovela Lo que la vida me robó. Adolfo le confiesa a Pedro que Ezequiel está en su casa y quiere matarlo. Nadia le comenta a Víctor que Pedro actúa de esa manera violenta porque pasó situaciones vergonzosas que lo hacen actuar de ese modo. Víctor le dice que seguramente ella se lo está diciendo para no angustiarlo, pero Nadia le expresa que todo lo que le está diciendo es verdad y solo quiere aprovechar la oportunidad para estar con él. Ellos empiezan a besarse y aseguran que siempre estarán juntos. Ezequiel llega a casa de Pedro y entra al despacho. Él descubre a Nadia besándose con Víctor. Víctor le pide no decirle a Pedro que ella está embarazada de él. Ella le cuenta que Pedro hace más de 15 años perdió sus partes íntimas y por eso nunca pudo tocarla. Ezequiel empieza a burlarse de Pedro. Montserrat busca la manera de ayudar a Dimitrio a encontrar a Josefina, pero él le pide que ya no lo intenten más, así que le pregunta por qué estaba discutiendo con Tomás y Sandro. Montserrat le hace saber que él y Fabiola quieren perjudicar a Alejandro, diciéndole que no es hijo de Benjamín y se aliaron con Pedro. Dimitrio exclama que Graciela puede ayudarlos ya que ella está saliendo con Sandro. José Luis no puede conciliar el sueño. Alejandro le expresa a su madre que se siente muy mal al saber que José Luis está asumiendo una responsabilidad que no le corresponde. Pedro se enfrenta a Ezequiel, ambos se apuntan, pero Pedro le asegura que su vida no vale nada. Ezequiel le manifiesta que será mejor que cuide lo que dice, así que le reclama por darle mayor privilegio a Adolfo antes que a él. Pedro le responde que Adolfo resultó más gallardioso y con mucho más valor que él, pero Ezequiel le hace saber que Adolfo no pudo matar al padre Anselmo y a él le tocó hacerlo. Pedro le pregunta si tampoco mató a María. Ella por su parte tiene unos documentos en su mano. Adolfo llega en ese momento y le dice que siguió sus instrucciones al pie de la letra. María exclama que ojalá Ezequiel y Pedro se maten juntos. Adolfo le dice que si nada de eso resulta, el más perjudicado sería él. Sin embargo, María le expresa que nada de eso sucederá. Él le pide los testamentos de Alejandro. Ella los busca y Adolfo le pregunta si se los entregará a Alejandro, pero ella le manifiesta que quiere verlo a que él vuelva a ser pobre para que pueda estar de nuevo con ella, y así ella le devolverá su fortuna. Ezequiel le exige a Pedro que lo convierta en el presidente de Agua Azul. Pedro le pregunta por María. Ezequiel le confirma que él también la mató. Pedro le tira en cara que él no tiene prestigios ni apellidos para ocupar la presidencia y no llegaría tan alto. Sin embargo, Ezequiel le manifiesta que si él pudo llegar sin tener su miembro, tal vez él pueda hacer mucho más que él. Pedro se hace el desentendido, pero Ezequiel le menciona que nadie se lo contó a Víctor y él la escuchó a través de su pantalla, y confirmó una anécdota que Alejandro le contó hace más de 15 años, donde un joven se le atravesó en el camino y tuvo un accidente trágico, y ahora comprende que el joven era él, y por eso le quitaron sus partes. Además que ahora confirma por qué siempre quiere vengarse de Alejandro. Montserrat conversa con Alejandro y le cuenta que su hermano está pasando por una situación muy difícil ya que quiere a Josefina, pero ella se ha ido del pueblo. Alejandro le da todo su apoyo, además permite que se quede en su casa. José Luis recuerda un enfrentamiento entre él y Alejandro del pasado. Pedro le asegura a Ezequiel que no debió escuchar esa conversación. Sin embargo, Ezequiel le propone una alianza para que él pueda ayudarlo a perjudicar a Alejandro, tal como lo han venido haciendo hasta lograr que él se case con Carlota, pero con la condición de que él lo ayude a ser reconocido. Pedro le pide que descargue su arma. Asimismo, le pone como condición 2 meses para saber qué tan fiel le es. Ezequiel acepta el trato de Pedro. Además, le confiesa que Nadia está embarazada de Víctor. Pedro se alegra mucho y enciende la computadora. Al pasar 2 semanas, Refugio le reclama a José Luis por seguir encarcelado, mientras que Alejandro y Montserrat están felices de la vida. José Luis le hace saber que él prefiere que Montserrat sea feliz. Refugio le manifiesta que el juez declaró su condena durante 7 años.
José Luis expresa que esos años se pasarán muy rápido. Montserrat y Dimitrio tratan de convencer a Graciela para que los ayude a confirmar de que Alejandro es hijo de Benjamín. Ella les dice que no puede hacer eso ya que ella desde hace mucho tiempo dejó de ver a Benjamín, pero Montserrat le dice que Alejandro le confesó que ella fue el día que Benjamín murió y habló antes con él. Graciela, al verse descubierta, les promete que le dirá al juez que Benjamín estaba convencido de que Alejandro era su hijo y estaba en todos sus cabales. Dimitrio le pide que se acerque a Sandro y averigüe qué trama con Pedro. Ella le hace saber que lo hará. Fabiola llega a ver a Sandro y le comenta que está preocupada porque Alejandro sospecha que ellos están en su contra. Sandro le asegura que todo está bajo control. En ese momento recibe una llamada de Graciela y acepta salir con ella. Gonzalo le informa a Pedro que los testamentos resultaron ser falsos, pero aún así mandaron a realizarle una prueba de ADN a Alejandro y deben interrogar a María, a Dominga y al padre Anselmo. Pedro le promete que a primera hora mandará a buscarlos. Dominga es interrogada. Ella confirma que Alejandro trabajó desde sus 15 años en la hacienda como un empleado cuando su abuelo falleció, porque Benjamín y nadie en la hacienda sabían que ese era su hijo, y solo él lo reconoció hasta sus últimos días, también porque permitía que él lo atendiera. Gonzalo le pregunta si habían otras personas que frecuentaban a Benjamín o si él acostumbraba a violar a sus empleadas. Dominga le habla de Graciela, la amante secreta de Benjamín, y también que en la hacienda decían que él se abusaba de sus empleadas, pero ella no puede confirmar eso, ya que se limitaba a estar dedicada a su trabajo. Graciela conversa con Sandro y le tira en cara que él está interesado en que Fabiola se quede con la fortuna de Alejandro. Él le pide no hablar de ese tema, pero Graciela le manifiesta que ella es capaz de muchas cosas con tal de defender lo que le corresponde a sus hijos. Sandro le hace saber que ahora comprueba por qué Tomás le advertía tanto sobre su familia, sobre todo de ella, pero él le expresa que eso es lo que más le encanta de ella y que está dispuesto a obtenerla. Refugio recibe órdenes del capitán Robledo. Este lo felicita por tener una esposa como Esmeralda, pero también le pide que esté al pendiente del nuevo teniente. Esmeralda entrena a sus chicas. María se encuentra a la distancia observando todo. Refugio conoce a Mónica, a la nueva teniente de la Marina. Nadia encuentra unas rosas en la mesa y cree que son de Víctor, pero Pedro le tumba la sonrisa de su rostro diciéndole que él fue quien se las trajo porque está enterado de que ella está embarazada. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.